Y hoy vamos a hablar de el excesivo amor de Dios manifestado en la cruz. Es la lección número 30. Ya hablamos del amor de Dios manifestado en la encarnación. Ya hablamos también del amor de Dios manifestado en la Eucaristía. Hoy vamos a hablar del amor de Dios manifestado en la cruz. Por amor a nosotros vino y pagó esa deuda que no le correspondía pagar, esa deuda que obviamente el Señor no tendría por qué pagar, saber que Él no ha pecado nada, Él no es culpable de nada, y sin embargo Él la quiso pagar por amor a nosotros. Nos dio su sangre el Señor, que circule por la nuestra, para limpiarnos totalmente de la lepra del pecado, y sin embargo cada 8 días celebramos el misterio, ese misterio donde el Hijo de Dios se entrega por amor a nosotros, y no nos importa, Dios mismo entregándolo todo, para que tú y yo tuviéramos todo. Él dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida. No lo hemos valorado. Es que miren, la magnitud de una falta se mide de acuerdo a quien se le haga la falta. Por ejemplo, es más grave ofender a la mamá, darle un golpe en la cara a la mamá, que darle un golpe en la cara al perro. Sí, obviamente. Obviamente, porque es que la mamá tiene más dignidad que el perro. Ujú. Incluso es más grave darle un golpe en la cara a la mamá que darle un golpe en la cara al hermano. ¿Ya? Porque la dignidad de la persona, en la medida de la dignidad de la persona, se mide también la falta que se le hace. Pues, les hago una pregunta. ¿Cuán grande es la dignidad de Dios? Inmensa. Infinita. Infinita. Por consiguiente, cada pecado es infinito. Infinito. Oigan pues este concepto. Una ofensa a Dios, al ofender un ser infinito, se está cometiendo una falta infinita. Es decir, un pecado chiquitico, una ofensa chiquitica, es grande para él. Claro, no porque Dios quiera estar bravo, no, sino porque la magnitud de quien se está ofendiendo, caramba, se está ofendiendo al mismo Dios. Entonces se requiere el mismo ser infinito para redimir esa falta infinita. A ver si me entienden. Sí, por Si favor. toda la humanidad hubiese muerto picada a corta uñas, o crucificada igual que el Señor, o apuñalada, o como fuera, toda la humanidad, de una forma bien cruenta, bien sangrienta, toda la humanidad, los méritos que hubieran sumado toda la humanidad, no hubieran alcanzado a redimir ni un solo pecado venial, ni uno solo, porque los seres humanos de suyo no podemos tener actos infinitos. Sí. Nosotros no podemos merecer infinitamente, pero en cambio vino Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo se encarna y muere por amor a la humanidad. Es una locura lo que estoy diciendo. Es que es una locura, es la locura de la cruz. San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 y siguientes hasta el 23, dice que la cruz es una locura para los que se condenan. La cruz es una necedad para algunas personas, porque ¿a quién se le ocurre Dios viniendo a la humanidad por la misma humanidad? El ofendido viniendo a la humanidad para redimir la propia ofensa que le han hecho. Es como si estuvieras tú con tu papá y llegara un asesino y diera un disparo en la cabeza a tu padre, y entonces viniera la policía y le fueran a coger al asesino, y tú dijeras, no se lleven el asesino, por favor, llévenme a mí. Es una locura. Sí, el bastante. hijo está pagando por el pecado del asesino. Sí. El hijo está pagando por el pecado del asesino. Pues el Hijo de Dios paga por el pecado de nosotros, que somos los asesinos de Dios. Los asesinos, al pecar, estamos como asesinando a Dios. Asesinamos la vida de la gracia. Y sin embargo, el Señor, por amor a la humanidad, quiso venir a perdonarnos. La cruz era lo peor de lo peor. Es más, bastaba una sola gota de sangre derramada de Jesús para que la humanidad entera quedara redimida. Una sola gota. Quizá con una sola gota de sangre de Jesús que Él hubiese derramado en su circuncisión, bastaría para redimir 1000 mundos, porque es que Jesús es Dios. Sí. Un acto de Él es un acto infinito, y ya, bastaría con eso. Sin embargo, Él quiso llegar hasta el extremo, hasta la locura, hasta el extremo del amor, hasta el extremo de morir en una cruz, para mostrarnos no solamente que nos redimía, sino además que nos amaba, para que verdaderamente nos conmoviéramos al verlo, para que verdaderamente nuestro corazón se sintiera atraído al verle en esa cruz. Si Él hubiese muerto simplemente, o no hubiera muerto, simplemente hubiera venido, hubiera derramado una gotica de sangre y se hubiera ido, la humanidad diría, bueno, nos redimió, pero Dios no entiende mis dolores, Dios no entiende mis dificultades.
En cambio, al morir en la cruz, el Señor le está demostrando a la humanidad entera que entiende nuestras dificultades, que entiende nuestros dolores, que entiende nuestros pesares. Piensen ustedes, Jesús allá en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre del dolor tan impresionante, el pensar que Judas, su discípulo, el que tanto amaba, le había traicionado, el pensar que toda la humanidad le iba a crucificar, el pensar que estas personas, a quien les había hecho un milagro unos días antes, eran los mismos que iban a gritar después, crucifícale, crucifícale. Y se lleva a Jesús allá en el Getsemaní a 3 de sus discípulos, a 3 de sus predilectos, para que le ayudaran, y Jesús va y los ve, y están dormidos. Están dormidos. ¡Cuánto dolor para Jesús! ¡Cuánto dolor! Dice una mística que el Señor, en ese momento, ve todos los pecados de la humanidad. Los pecados desde Adán hasta el último hombre de la humanidad. Ve todos los pecados de todos los hombres, los tuyos y los míos, y suda gotas de sangre por eso. Por consiguiente, tus pecados y mis pecados hicieron sudar gotas de sangre a Cristo. Lo hicieron padecer nuevamente, y Jesús sufrió ya, desde el huerto de Getsemaní, una crucifixión espiritual. Él, desde el huerto de Getsemaní, ya estaba padeciendo espiritualmente, porque logramos contemplar los dolores físicos de Cristo, logramos verlos, pero los dolores espirituales muchas veces quedan ocultos a nuestros ojos. El dolor de morir por la humanidad, el dolor de ser traicionado, quedan ocultos a nuestros ojos. Contemplemos esa profunda agonía del Señor, ya viendo cómo la humanidad está acabando con su ser, a pesar de que Él lo ha hecho todo por la humanidad. Y sin embargo tú y yo no nos conmovemos, y sin embargo nosotros no agradecemos, y sin embargo nos importa un severendo pepino, disculpen la expresión tan fuerte, pero nos importa un bledo que el Señor haya muerto por ti, por mí. Más aún, cuando el Señor estaba siendo flagelado, estaba pensando en ti. Es más, tenemos algunos crucifijos colgados frente a nuestra pieza, frente a la cama de nuestra pieza, y simplemente lo vemos todos los días y no alcanzamos a considerar cuánto hizo Dios por nosotros. Y la Virgen María veía todo eso. La Virgen María contemplaba cómo acababan con su hijo. Si hubiera sido un criminal, si hubiera sido un asesino, ni siquiera a un asesino se le debería hacer eso. Y sin embargo, era el inocente por excelencia, el más inocente, el único que verdaderamente podríamos llamar inocente. Son nuestros malos pensamientos los que hoy le coronan de espinas. Son los pecados que cometemos con nuestras manos los que todavía hoy están flagelando al Señor. Y a nadie le importa esto que está pasando. Corona de espinas al Señor y tiene que cargar el Señor con una cruz pesadísima. Cuando Jesús ve la cruz, Él la abraza por amor a la humanidad, Él la besa por amor a la humanidad. Aunque llora, la besa, se pone en pie y comienza a caminar con esa cruz pesadísima. Imagínense. Y Jesús, quizá entre la gente, buscaba una mirada amiga. Alguien, alguna persona, uno solo por lo menos, uno solo que fuera agradecido, uno solo que le acompañara en su dolor. Allí estaba solamente ella, la bienaventurada Virgen María, solamente su madre, y su madre lo consolaba, pero a la vez le dolía a Jesús. Jesús recibía consuelo, pero a la vez más dolor, porque al ver a su madre sabía cuánto estaba sufriendo ella. Entonces sufría sus dolores físicos el Señor, sufría sus dolores espirituales y sufría los dolores espirituales de la Virgen María. Miren que esto no es tan fácil como parece, no es tan fácil simplemente hablar de que a Jesús lo crucificaron y ya. No fue simplemente eso, fue que Jesús entregó todo lo que tenía, todo absolutamente, porque quería que tú salieras de ese pecado que te está atormentando en este momento, de ese pecado que te tiene atado, de ese pecado que está acabando con tu vida y nuevamente crucificando al Señor. Y simplemente levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, aquí estoy preparado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí, contemplando a Cristo crucificado, la humanidad podría decir: esto es lo que hemos hecho. He aquí el que crucificamos. Es nuestra obra maestra, la crucifixión del Hijo de Dios. Y sin embargo, Jesús seguía llorando por amor a la humanidad. Él murió por amor a ti, y si tú solo hubieses estado en la humanidad, por ti solo hubiera muerto. Esto debe estremecer nuestro corazón. Esto nos debe llevar a un cambio de vida radical, contundente, y debes preguntarte en este momento: Cristo se entregó por mí, Cristo lo dio todo por mí, ¿yo qué he hecho por Él?